noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de terminar una semana, abrir la nueva, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. El Banco de Reserva ha venido dando palo y palo. Hace poco tiempo recibió pues la aprobación para la instalación de 2 oficinas de representación en los Estados Unidos. Un trámite que es un trámite sumamente riguroso, que se lleva su tiempo y lo recibió. Y entonces, esta semana está recibiendo un reconocimiento en Londres. La revista especializada Euromoney premió al Banco de Reservas como mejor banco de la República Dominicana 2023 por sus logros, crecimiento y capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y necesidades de los clientes, ofreciendo un excepcional portafolio de productos y servicios financieros. Euromoney también resaltó los excelentes resultados financieros del banco e indicadores obtenidos como son rentabilidad de los activos, los ingresos generados y cobertura de la morosidad, entre otros aspectos. El galardón fue recibido en Londres por el administrador general del Banreserva, Samuel Pereira, quien estuvo acompañado por el director general senior de negocios internacionales y de gobierno cooperativo, José Obregón Alburquerque, y Fraisis Moronta, que es la directora general senior de Capital Humano, Procesos, Tecnología y Operaciones, entre otros ejecutivos. Así es que nuestras felicitaciones al Banco de Reservas de la República Dominicana por ese reconocimiento. Entonces, señores, bueno, las cosas empiezan en política a calentarse, las definiciones de las candidaturas para las alcaldías y también algunas polémicas. Aquí hay un escenario en el Distrito Nacional que está pendiente de la decisión de Carolina Mejía, la actual alcaldesa, que como hemos reiterado, ella no tiene la intención de buscar un segundo periodo en la alcaldía. Ella tiene otros proyectos y cree que puede aportar mejor en otra área. Entonces, se está en espera del anuncio de su decisión de no presentarse. Ese anuncio impacta en el PRM, impacta en el PLD, impacta en la Fuerza del Pueblo. Ese anuncio impacta en el mercado electoral, en todos los partidos, en la capital. Ahí están entonces ya los aspirantes del PRD, del PRM, con mayores posibilidades en caso de que Carolina no vaya. Hasta ahora sí, el tema se decide a través de las de encuestas, pues tiene una ventaja Neney Cabrera sobre los otros aspirantes, porque entre los otros aspirantes ha salido no solo Carolina, en un escenario en que sale Carolina, sino que también no está en juego Alfredo Pacheco, que también marcaba muy bien para la alcaldía del Distrito Nacional, pero él decidió permanecer en la Cámara de Diputados. Y entonces, otra cosa que está pendiente es ver si habrá un acuerdo entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, porque el candidato a la alcaldía del PLD, Domingo Contreras, en un acuerdo con Fuerza del Pueblo, estaría en mucho mejores condiciones de ganar la alcaldía, no estando Carolina ya como candidata a la alcaldía. Pero eso todavía está en veremos. Eso está realmente en veremos. Lo nuevo fue el ataque inusual
de el exalcalde Roberto Salcedo a Domingo Contreras, que fuera secretario general del ayuntamiento en la gestión de Roberto Salcedo. Duró como 10 años, de los 14 que duró Roberto como alcalde, Domingo siendo secretario general. Entonces, de repente, Roberto Salcedo sale con un ataque, tratando de presentarlo como una persona de doble cara con el tema medioambiental, e insinuando que desarrolló actividades a espalda del alcalde, actividades que implicaban negocios como es el de la colocación de vallas, etcétera, autorizando a empresas para esos fines, supuestamente a espalda del incumbente. Y si fue espalda del incumbente, sería también espalda de la sala capitular del Cabildo. Nadie sabe qué busca don Roberto con esos ataques. Si ponerse presente por cualquier situación que se presente en el PRM, pudiera ser. Si empezar con tiempo a descalificar a Domingo y con eso tratar de quitarle impacto a la fuerza de una alianza que pudiera respaldarlo. Nadie sabe realmente qué buscaba Salcedo con estas declaraciones que no son parte de su perfil. Él no es persona de hacer política de esa manera, ni siquiera siendo candidato, enfrentando a otros candidatos o enfrentándose a personas que le cuestionaban su gestión. Realmente eso era totalmente inusual. Señores, vamos a una pausa. Al regreso, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Adelante. Bueno, en Guatemala las cosas parecen de guatepeor, porque hubo unas elecciones, un candidato quedó en segundo lugar para competir con la que está en primer lugar. Entonces hubo un reconteo de votos para ver si se expulsaba a ese candidato y pasaba a otro. Eso no ocurrió. Y entonces ahora lo que se ha hecho es que un tribunal ordinario entra en competencia de un tribunal superior electoral. Porque cuando se presentan los requisitos para un reconocimiento de un partido, es el tribunal electoral el que decide, el que examina si esa agrupación reúne los requisitos o no para alcanzar su personería jurídica. Entonces, el partido que encabeza Bernardo Arévalo, que se llama Semilla, pues quedó en segundo lugar y es el partido que está rankeado para competir con el de la señora Sandra Torres en una segunda vuelta y determinar cuál de los dos es el próximo presidente de Guatemala. Sandra ha tenido mala suerte porque ha ganado 3 veces las elecciones en una primera vuelta. Y en la primera vez que ganó, vino un candidato que no era más que un cómico llamado Jimmy Morales y la superó en la segunda vuelta. Después ya volvió a ganar las elecciones en una primera vuelta y la superó en la segunda vuelta el actual presidente Alejandro Yamatei. Es muy probable que ocurra lo mismo ahora con Bernardo Arévalo. Si va a las elecciones, puede ganarlo. Entonces ahora quieren quitarle la posibilidad de que vaya a las elecciones, ilegalizando un partido que ya participó en las elecciones. Una cosa totalmente absurda e ilegal que solamente en el subdesarrollo pues puede ocurrir.
Señores, vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los temas más importantes de esta semana. Adelante. La jueza Yaniret Rivas del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dictó apertura a juicio para todos los policías y militares, algunos con sus familiares, acusados en Operación Coral. Al acoger la solicitud que previamente había hecho el Ministerio Público, la jueza tomó la decisión en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, ex jefe de seguridad del antiguo presidente Danilo Medina, la pastora evangélica Rosy Guzmán Sánchez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa, el coronel policial Rafael Núñez de Asa y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz. En tanto, en la operación Coral 5G derivada de Coral, están los generales Juan Carlos Torres Robiú, Boanerges Reyes Batista y Julio Camilo de los Santos Piola, así como el capitán de navío Franklin Mataflores y José Manuel Rosario Pirón. A todos los imputados se les atribuye la distracción de fondos públicos desde 2012 al 2020 con compras de raciones de alimentos, combustibles y en el nombramiento de policías y militares a los cuales se les pagaba menos del 30% del salario y el restante se quedaba en las manos de la red. La magistrada ordenó también que se mantengan las medidas de coerción impuestas a todos los imputados. En total, el Ministerio Público presentó cargos contra 48 personas, 30 fiscales y 18 jurídicas, quienes son procesadas por presuntamente defraudar al Estado Dominicano con más de 4.000 millones de pesos. La Comisión de Diputados que investigó a los miembros titulares de la Cámara de Cuentas los acusa de violar artículos de la Constitución de la República, la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Código Penal Dominicano, la Ley número 10-04 de la Cámara de Cuentas y varios reglamentos de esa institución. La comisión acusa a los miembros titulares de la Cámara de Cuentas, Yanel Andrés Ramírez Sánchez, Elsa María Catano Ramírez, Tomasina Tolentino de Mackenzie, María Arturo Fernández Burgos y Elsa María Peña Peña de violación a los artículos 39, 69, 250 y 276 de la Constitución de la República. Las acusaciones están contenidas en el informe contra la Cámara de Cuentas que fue firmado por la Comisión de Diputados y en el que se sugiere un juicio político y que señala a miembros titulares de la institución por supuestamente ocultar auditorías, alterar actas del Pleno y entregar informes sin sustento legal. Ante la presentación del informe que recomienda un juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas por supuestas faltas graves, varios partidos opositores ya depositaron un informe disidente para evitar la medida. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD y Fuerza del Pueblo presentaron en la Cámara de Diputados los informes disidentes por considerar que la investigación de una comisión especial carece de fundamentos, fue precipitada y obedece a lineamientos políticos. En ese sentido, el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Juan Julio Campos, especificó que el informe disidente que depositó la organización Morada explica que el objeto verdadero de la comisión fue cumplir con compromisos políticos para designar nuevos funcionarios en el órgano de control, mientras el diputado Rubén Maldonado, miembro de la comisión y diputado por la Fuerza del Pueblo, enfatizó que la investigación contra la Cámara de Cuentas se convirtió en un tema político supuestamente aprovechado por el oficialismo para pactar favores electorales de cara a los comicios del 2024. Al respecto, el diputado José Horacio Rodríguez, miembro de la comisión y legislador de Opción Democrática, explicó que las faltas graves plasmadas por la comisión deben ser presentadas ante la justicia, porque, como expuso, las imputaciones penales deben ser debatidas en los tribunales y no en el Congreso Nacional a través de un juicio político. La República Dominicana registró 627 feminicidios entre 2016 y 2022, de acuerdo con datos ofrecidos por el Observatorio Político Dominicano OPD, Funglode, que revela que en el 27.8% de los casos, los feminicidas terminaron suicidándose. En tanto, el 6.7% de los feminicidas intentó suicidarse, según el estudio titulado Feminicidios, Suicidios, problemática en crecimiento en República Dominicana, del OPD Funglode. De los años analizados, el de mayor número de feminicidios-suicidios fue 2017, con 41 casos, precisó la investigación, que destaca que este es uno de los pocos estudios realizados en el país sobre feminicidios seguidos por el suicidio del agresor.
De acuerdo con los datos, en el 43.6% del total de los feminicidios cometidos en el país, entre 2016 y 2022, la víctima ya estaba separada del agresor. Asimismo, el estudio revela que el domingo fue el día con mayor cantidad de registros tanto de feminicidios como de suicidios, con 34 casos, para un total de 68 personas muertas durante el periodo analizado. A este le continúa el viernes con 30 feminicidios y 27 suicidios, y el lunes con 28 feminicidios y 27 suicidios. Respecto a la edad, según este estudio, en el 69.5% de los casos, los victimarios eran mayor que sus víctimas, y la diferencia de edad promedio se estima en 11 años respecto a la del victimario. La República Dominicana es uno de los países de Latinoamérica con una de las mayores tasas de feminicidios, 2,7 por cada 100.000 habitantes. Miles de personas participaron el pasado sábado en la Marcha de la Esperanza, convocada por el Partido de la Liberación Dominicana PLD, para protestar por el deterioro de la calidad de vida que, según la formación opositora, ha experimentado la población en los 3 años de gestión del actual gobierno. La movilización partió sobre las 3 de la tarde de las esquinas de las avenidas Duarte y Pedro Livio Cedeño, liderada por el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, y el aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Este, Luis Alberto Tejeda. Con la vista puesta en las elecciones de 2024 para retornar a la presidencia, el PLD lanzó constantes críticas al gobierno de Luis Abinader durante el recorrido por las 3 circunscripciones electorales del Distrito Nacional, en el que el expresidente Danilo Medina y la ex vicepresidenta Margarita Cedeño hicieron presencia. Portando banderas moradas y carteles reivindicativos, los asistentes marcharon en repudio al denunciado deterioro de los servicios públicos, el alto costo de la canasta familiar, por los productores arroceros perjudicados por el DR-CAFTA, por la inseguridad y la delincuencia, los apagones o las deficiencias en salud, entre otros problemas que afectan al país. El ministro de Turismo, David Collado, reveló el pasado lunes que por primera vez en la historia, República Dominicana recibe más de 5.3 millones de visitantes en los primeros 6 meses del año, lo que, según su proyección, garantiza que se alcance la meta de los 10 millones de turistas. Al presentar los resultados del comportamiento del turismo en el primer semestre de este año, Collado informó que solo en junio el país recibió 707.283 turistas, lo que representa un crecimiento de 21% más que en el 2018, 20% más que en el 2019 y 10% más que en el 2022. Informó además que en el periodo enero-junio 4.086.675 turistas visitaron República Dominicana por la vía aérea, la mayor recepción de visitantes que recibe el país en 6 meses. El ministro también destacó el crecimiento sostenido que mantiene el país con la llegada de cruceristas por los distintos puertos. El ministro destacó que por primera vez 1.267.451 cruceristas visitaron República Dominicana en el tramo de los primeros 6 meses del año. El funcionario consideró que estas cifras recientes confirman que República Dominicana está orientada a ser nuevamente uno de los destinos más visitados de la región latinoamericana al cierre del 2023 y con la proyección de alcanzar los 10 millones de visitantes. El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas DNCD, José Manuel Cabrera Ulloa, reiteró que en ninguna de las intervenciones hechas por ese organismo se ha incautado fentanilo. En la presente gestión de gobierno, en ninguna de las intervenciones que hemos hecho en los barrios ni en las provincias del país hemos detectado ninguna sustancia vinculada al fentanilo, sostuvo Cabrera Ulloa. Indicó que por las denuncias que han surgido en ese sentido se creó recientemente una división de combate contra las sustancias psicotrópicas en procura de evitar que esa droga se introduzca a territorio dominicano. Como es conocido por todos, en Estados Unidos hay un consumo de fentanilo. Nosotros estamos previendo y estableciendo estrategias para evitar que se introduzca a territorio dominicano, dijo el presidente de la DNCD. En las últimas semanas se ha venido denunciando que en República Dominicana circula y se consume fentanilo, una de las drogas que más estragos causa en los Estados Unidos de Norteamérica. El fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Es un importante factor contribuyente a las sobredosis mortales y no mortales en los Estados Unidos. El exponente de música urbana, el Mayor Clásico, recibió varias heridas de arma blanca, presuntamente por su pareja. En un video que se viralizó en las redes sociales se puede ver al cantante con varias heridas en distintas partes del cuerpo, mientras es atendido en un centro de salud no especificado. En un audio que también circula en las redes sociales, Carolina ha acusado al cantante de ser alegadamente una persona violenta.
El mayor es una persona súper agresiva. En todos estos años, él cree que yo he sido su hija, abimbándome a golpes a cada rato, ha dicho en audios que han circulado en las redes sociales. Al hablar del incidente en el que el intérprete de Dinero Fácil resultó herido, Carolina dijo que todo se originó en el trayecto a La Romana, cuando una amiga de ella la llamó y supuestamente le reclamó porque le tiene prohibido hablar con ella. En el audio, Carolina justificó la agresión contra su esposo, alegando que cuando una mujer actúa de esa forma es porque lleva muchos años de sufrimiento. Vladimir Guerrero Jr. de Toronto se unió a su padre Vladimir Guerrero como primera dupla padre e hijo en ganar el derby de jonrones de estrellas, derrotando al cubano de Tampa Bay Randy Arozarena por 25-23 en la ronda final. Guerrero se impuso al dominicano Julio Rodríguez por 21-20 en las semifinales, luego que la estrella de los marineros estableciera un récord de 41 cuadrangulares en la primera ronda frente a su afición local. Bateando ante el manager de los azulejos John Schneider, Guerrero fue el último de los 4 semifinalistas en batear y el primero de los finalistas, añadiendo una marca de cuadrangulares en la ronda final, rebasando a los 23 con los que Pete Alonso venció a Guerrero en 2019. Vladimir Guerrero padre ganó el derby en 2007 en San Francisco mientras jugaba con los Angelinos de Los Ángeles, derrotando en la final a Alex Ríos de los Azulejos por 3-2. El toletero de los Azulejos de Toronto recibió el trofeo de campeón de manos de Ken Griffey Jr., el único en ganar el Festival de Jonrones en 3 ocasiones. La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe se incrementó un 55.2% entre 2021 y 2022, alcanzando $224.579 millones, el máximo valor desde que lleva registro la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La inversión extranjera directa a la región no superaba los $200.000 millones desde 2013. Eso transforma el 2023 en un hito importante para toda la década, dijo José Manuel Salazar Cirinach, secretario ejecutivo de la Comisión. El gran benefactor de esta inversión fue Brasil, país receptor de 41% del total de las entradas, seguido de México con el 17%, Chile con el 9%, Colombia con el 8% y Argentina con el 7%. Cerca de la mitad de estos recursos fueron de empresas que ya operaban en los países. Esto puede atribuirse al hecho de que muchas empresas probablemente retuvieron sus ganancias en 2020 debido a los efectos de la pandemia de enfermedad por coronavirus. En 2021 y 2022 dirigieron esas utilidades a la reanudación de sus actividades, señala el reporte publicado por la CEPAL. El segundo componente, con un 36% de las entradas, es de aportes de capital, que refieren al dinero de empresas nuevas o que entran por primera vez a los países. Por último, el tercer componente es el préstamo entre empresas, también contabilizado como inversión extranjera directa. En cuanto a los sectores, los servicios concentraron la mayor proporción de los recursos, 54%, seguidos por la manufactura, 30%, y recursos naturales. El informe encontró que a pesar de que países desarrollados están pasando de invertir en producción de hidrocarburos a fuentes de energía renovables y por lo tanto con menores emisiones de carbono, la inversión en hidrocarburos en sector automotriz superaron a las de energías limpias. Con respecto a los países origen de los flujos, Estados Unidos incrementó sus inversiones en un 46% con respecto al 2021, mientras que los recursos de la Unión Europea crecieron un 20%. Los aliados de la OTAN se comprometieron a destinar al menos el 2% de su Producto Interior Bruto a sus presupuestos militares nacionales, pero no fijaron un calendario para alcanzar el objetivo. Después de que Rusia se anexionara la península ucraniana de Crimea en 2014, la organización acordó poner fin a los recortes de gastos que habían realizado tras la Guerra Fría y avanzar hacia un gasto del 2% del PIB en defensa en el plazo de una década. En su cumbre de Lituania, los líderes fijaron ese porcentaje como un suelo en lugar de un techo para el gasto, pero solo 11 de los 31 países miembros de la OTAN alcanzarán probablemente ese objetivo este año, según las últimas estimaciones de la alianza. En una declaración de la cumbre, los dirigentes acordaron que en muchos casos será necesario un gasto superior al 2% del PIB para remediar las carencias existentes y satisfacer las necesidades en todos los ámbitos derivadas de una orden de seguridad más disputado. En tanto, el secretario general de la OTAN dijo que Ucrania tiene condiciones que cumplir para ser invitada a adherir a la alianza. Intentando buscar una salida, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ofreció a Ucrania un compromiso de mayor apoyo militar y, cuando llegue el momento, y sin citar fecha, una especie de proceso de adhesión acelerada que no ha convencido a Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano ha protestado ante los líderes de la OTAN reunidos en Vilna
por la ausencia de un calendario para el eventual ingreso de Ucrania en la organización militar. Zelensky califica de inaudito y absurdo que no se hubiera fijado un calendario ni para la invitación a unirse ni para la adhesión. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, hace tiempo que no se padecía la tanda de apagones que tenemos actualmente. Y hay otro asunto que uno lo puede obviar, que es el tema de la tarifa, mucho más elevada, porque eso vamos a atribuírselo a la temporada que estamos viviendo con un calor muy intenso, un nivel de temperatura que ha sido los más altos de los últimos tiempos. Perfecto. Pero hay cosas que no pueden obviarse y se suman a los apagones y entonces tenemos un sector eléctrico que va de mal en peor en todas las evaluaciones. No hay inversión para la constante rehabilitación del sistema. Sin eso no hay eficiencia. Hay cada vez más personal cuando una de las críticas que se hacían en el pasado era que esas empresas tenían que funcionar de manera eficiente. El año pasado tenían 7.500 empleados, hoy tienen sobre los 8.000 empleados. Cuando el director actual, el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte, estando en la oposición, decía que las sedes podían funcionar con 1.800 personas. Bueno, tienen más de 8.000 y están funcionando mal, con un incremento en sus gastos operativos, sus gastos corrientes, con incremento en el déficit que ronda los 1.800 millones de dólares. Y sin ninguna esperanza de que la cosa sea distinta, una situación tornándose cada vez más caótica. Creo que es el sector con la peor evaluación en el gobierno del presidente Abinader, el sector eléctrico. Por otra parte, señores, estamos empantanados con el tema de la Cámara de Cuentas. Hubo 2 informes, un informe que está recomendando un juicio político contra todos los miembros de la Cámara de Cuentas y un informe disidente que es contrario al juicio político a todos los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. El informe oficial pues es el que recomienda el juicio. Y el juicio debe darse por faltas graves. Pero aparentemente no se encontraron faltas graves. Y entonces se alude a una serie de cosas que no pueden constituir faltas graves. Cuando se habla de las faltas colectivas, por ejemplo, se habla de alteración de actas. Entonces, se comprueba que las actas están firmadas por todos los miembros. Y si están firmadas por todos los miembros, ¿cómo es que esas actas han sido alteradas? No, porque no se trata de alteraciones. Se trata de correcciones que no tienen que ver con los fundamentos de una discusión o de una decisión. Entonces, en lo que es la revisión de las actas, se producen correcciones y como todo el mundo sabe que eso no alteró para nada el espíritu de lo que allí se acordó, lo firman.
Entonces, ¿cómo puede ser eso una falta grave? Otra falta grave colectiva es que la institución no ha ejecutado en los últimos 2 años el presupuesto que se le ha asignado. Bueno, es que eso no puede depender, no puede ser una responsabilidad colectiva del Pleno. La Cámara tiene unas funciones administrativas, pero además, eso es una falta grave. Pero entonces, y todas las otras instituciones del Estado que están en la misma situación, están en falta grave o en situaciones parecidas. El caso es que se ha politizado el tema, se pronunció el PRM esta semana a favor del juicio político, pero los opositores no están de acuerdo con eso. Y para los fines de la credibilidad que debe tener este órgano, que es el de la Cámara de Cuentas, un gobierno no puede aventurarse a escogerlo por su cuenta sin buscar ciertos consensos en la sociedad. Entonces ahí hay un tranque al que hay que darle seguimiento. Una pausa, retornamos en breve. El gobierno está promoviendo una amnistía fiscal para dejar sin efecto las deudas con el fisco, digamos, hasta el 2015 y cobrar a partir del 2016, exonerando el 2015. Tiene una serie de implicaciones positivas y otras que no son tan positivas. Nosotros quisimos consultar en las 3 preguntas al exdirector de presupuesto, el economista Luis Reyes, sobre esta amnistía que está promoviendo en estos momentos el gobierno de la República Dominicana. Adelante. ¿Qué opinas sobre la propuesta de amnistía fiscal que el gobierno ha llevado al Congreso? ¿Crea dinámica económica o beneficia directamente los ingresos del Estado? Evaluar la propuesta que ha presentado el gobierno ante el Congreso de la República. Para ello necesariamente tenemos que partir de la perspectiva de la economía dominicana y el impacto que estas perspectivas pudieran tener en las cuentas fiscales del gobierno. A enero-mayo del presente año, la economía dominicana ha crecido en promedio mensual 1.4 puntos porcentuales, medido a través del índice mensual de actividad económica que calcula el Banco Central. ¿Qué significa esto? Que nosotros a enero-junio de este año podríamos tener un crecimiento de aproximadamente, con mucha suerte, de un 2%. Si tenemos un crecimiento de un 2%, eso significaría que, extrapolando esta cifra al cierre del año, nosotros estaríamos creciendo de manera significativamente por debajo del 4.9% que crecimos el pasado año en términos reales. Pero si se toma en cuenta que la inflación el pasado año fue de 7.4, 7.5%, entonces tendríamos que en el año, que este año respecto al año pasado, nosotros tendríamos aproximadamente un Producto Interno Bruto nominal que serían unos 3 puntos porcentuales por debajo de lo que tuvimos en el año 2022. ¿Qué implicaciones tiene esto para las cuentas fiscales? Bueno, que recordemos, las empresas el próximo año van a tributar por las utilidades obtenidas este año. Y las personas físicas también. Si el próximo año nosotros, el gobierno prevé que va a tener una caída en las recaudaciones debido a que las personas físicas y las empresas tributan por sus utilidades, las utilidades registradas en el año 2023, entonces comenzamos a entender por qué el gobierno presenta esta amnistía fiscal.
el gobierno está previendo que el próximo año el incremento de sus recaudaciones serían menores que la que él estaría registrando este año. Y posiblemente esa sea la causa fundamental por la cual el gobierno está presentando la amnistía fiscal. Hay otro elemento que tiene que ver con las cuentas fiscales y la sostenibilidad de la deuda pública. El gobierno necesita contener el déficit fiscal el próximo año y también contener de alguna medida la proporción del pago de los intereses respecto a al total de los ingresos recaudados por el gobierno. ¿Para qué? Para que no se le deteriore la evaluación de riesgo país y poder conseguir tasas de interés razonables en los mercados financieros internacionales para poder financiar el déficit de 3% del Producto Interno Bruto que ya ha anunciado. Entonces, en sentido general, yo creo que estas son las motivaciones que han llevado al gobierno a presentar esta amnistía fiscal. Desde el punto de vista de si esto va a contribuir a la dinámica de la economía, eso va a depender de si el gobierno, a qué el gobierno va a destinar estos recursos. Recordemos que lo que estamos haciendo no es más que transfiriendo recursos desde el sector privado al sector público a través de tributos, a través de una amnistía fiscal. Una amnistía fiscal que otorga exoneraciones en el pago de obligaciones, pero que al final lo que estamos pagando son tributos atrasados. Entonces, desafortunadamente, la amnistía no dice que estos recursos están especializados, sino que van a financiar en sentido general los gastos y los ingresos contemplados en el presupuesto general de la República en el año 2024. Por tanto, uno no puede decir si esto va a favorecer la dinámica económica o no. ¿Por qué? Porque si esto estuviera destinado a financiar inversión pública, uno podría decir, sí, seguro que esto va a favorecer la dinámica económica, pero si eso se destinara al pago de la deuda pública, entonces no estamos seguros de que eso tenga ningún efecto. Por el contrario, debería de restarle impacto al nivel de actividad económica respecto a la situación que estamos, respecto a la situación en la que nos encontramos en este momento. Reitero, no sabemos porque el gobierno no lo ha especificado el impacto que esto podría tener debido a que se desconoce el destino que tendrían los recursos provenientes de la amnistía fiscal. Hay quienes se oponen a este tipo de medidas bajo la premisa de que premian la evasión y la morosidad. ¿En qué principios debe estar basada una oportunidad para que personas y empresas resuelvan viejas deudas con el fisco? Quizá una de las cosas que uno podría criticarle a la presente amnistía, además de otras, entre otras cosas, es que el principio en que debería de basarse una amnistía fiscal es hacer que aquellas personas que son omisos, o sea que para los órganos encargados, en este caso de recolectar los tributos del Estado, la Dirección General de Impuestos Internos, esas personas, digamos, se pongan a la vista de este organismo, estén identificados y comiencen a cumplir a partir de esa amnistía de sus obligaciones tributarias. En virtud de que esta amnistía solamente va a reconocer deudas ya existentes y no es aplicable a personas que tengan deudas con la Dirección General de Impuestos Internos, pero que no estén registradas. En esa medida, entonces, no podemos decir que vamos a incorporar nuevos agentes tributarios al sistema. Por tanto, desde ese punto de vista, realmente la amnistía, digamos que queda corta. De todas maneras, una amnistía tiene varios cuestionamientos. El primero de ellos tiene que ver con un tema ético, y es
que el gobierno, cuando realice una amnistía, estaría premiando a personas físicas y empresas que en principio no han cumplido con sus obligaciones tributarias, y eso se interpreta como un comportamiento insolidario frente al resto de los ciudadanos, lo que levanta el rechazo de una parte significativa de la población. Entonces, eso de alguna manera deslegitima al gobierno para emprender futuras reformas, porque los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones piensan que para qué darle una nueva oportunidad de una reforma para incrementar los ingresos si finalmente el gobierno siempre va a terminar favoreciendo a aquellos que no cumplen con sus obligaciones tributarias. Y eso unido a lo anterior, a que cuando se impulsa una amnistía fiscal y no se van a incorporar nuevos agentes que vayan a cumplir con sus obligaciones tributarias, entonces esos dos elementos yo creo que son los que más se resaltan en la literatura cuando se evalúa el tema de las amnistías fiscales. Hay quienes se oponen a este tipo de medidas bajo la premisa de que premian la evasión y la morosidad. ¿En qué principios debe estar basada una oportunidad para que personas y empresas resuelvan viejas deudas con el fisco? Mire, voy a comenzar por lo último. En realidad, mejorar la dinámica económica de una amnistía fiscal, reitero, va a depender del destino que se le dé a los recursos, y aquí no se acostumbra a especificar. Yo no he visto la primera amnistía que especialice los recursos dentro del presupuesto y posteriormente se le pueda dar seguimiento y diga, mire, yo voy a hacer una amnistía, digamos, para financiar estas obras de infraestructura. Usualmente las amnistías fiscales van a financiar el presupuesto en sentido general, y eso se diluye en el gasto, en las erogaciones del gobierno, y por tanto es difícil evaluar, por lo menos ex antes el impacto que pueda tener esta medida desde el punto de vista de la dinámica económica. La segunda parte es la experiencia reciente que hemos tenido en República Dominicana. ¿Han mejorado las recaudaciones? Claro, han mejorado las recaudaciones a corto plazo, pero el tema es que lo que se buscaría, como dije al principio, con una amnistía, no es mejorar a corto plazo las recaudaciones, e identificar nuevos agentes que se incorporen al sistema y que ellos amplíen la base de recaudación del gobierno, y ampliando la base de recaudación del gobierno, pues entonces eso podría justificar la amnistía. Desafortunadamente, esa no es la experiencia que hemos tenido. La experiencia lo que nos muestra es que nosotros con una amnistía mejoramos por un solo año, si acaso hay un efecto marginal un segundo año, y al término del tercer año este efecto desaparece, y entonces volvemos a una situación en la que se generan obligaciones con la Dirección General de Impuestos Internos que no son honradas por los agentes tributarios que generan esas obligaciones. Es por eso que las amnistías, independientemente de las motivaciones que puedan tener, normalmente son rechazadas siempre por algún segmento importante de la población. Yo creo que el gobierno debería de ser más proactivo en este caso y tratar de explicar de una manera más transparente qué es lo que persigue con esta amnistía y si específicamente va a destinar estos recursos a algún tipo de gasto en específico que permite eventualmente darle seguimiento. Esa sería la forma más efectiva de hacerla y quizás la que le generaría menos cuestionamiento. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, el tema de los feminicidios
sigue pues intacto, causando graves tragedias, y el tema de los feminicidios está acompañado de los suicidios, porque un feminicida por lo general es un suicida. Entonces, una de las cosas de prevenir los feminicidios es también trabajando el tema de la salud mental por el tema de los suicidios. La fundación, un observatorio de la Fundación Funglode, publicó un estudio esta semana que indica que del 2016 al 2022 hemos tenido 627 homicidios y que de ellos 174 fueron personas, fueron hombres que también se quitaron la vida después de haber dispuesto de la vida de su pareja o de su expareja. Entonces, el tema hay que buscarle salida por distintas aristas. Uno de lo que lo hace, digamos, más recurrente, más complicado ahora, son las denominadas redes sociales. La fotografía que la gente distribuye mostrando bienestar. ¿Por qué? Porque por lo general los que matan a las mujeres son hombres que ya se han separado, se alejan de ella un tiempo, lo que fuere, pero después empiezan a chequear en las redes sociales, y como en las redes sociales nosotros lo que hacemos es todo presumir, pues ahí está la mujer que el otro cree que es su propiedad, presumiendo unas libertades y presumiendo ya una vida distinta que ya ustedes saben qué le hace pasar por la cabeza a una gente que no anda muy bien de la cabeza. Entonces, el tema es complejo, señores. Buenas noches.